a todos ustedes la bienvenida a la asistencia de esta jornada de debate sobre la cláusula suelo, que recientemente se ha dictado una sentencia por el Tribunal Supremo y verdaderamente se trata de analizar esta sentencia, que por un lado se dice que no es abusiva, el control de nulidad y de transparencia, si verdaderamente las entidades bancarias, cuando han concedido los préstamos hipotecarios, esta cláusula suelo verdaderamente cumplía o no los requisitos y parámetros que exige el ordenamiento jurídico. Para ello, y sin más preámbulo, voy a presentar a todos los ponentes que intervienen en esta mesa, y en primer lugar intervendrá don Vicente Cuñaedo, catedrático emérito de Derecho Mercantil, y también nos acompañan los letrados y compañeros Amparo Barrachina Coscollá, que le damos su más cordial enhorabuena porque ha obtenido una sentencia favorable del Tribunal Supremo con las participaciones preferentes recientemente, y eso también es todo un hito. Y luego está también en la mesa don Justo Pascual Monar, que nos aclarará un poco más en toda esta situación anómala que verdaderamente estamos soportando en el mercado financiero y bancario. Y sin más ya premisas, concedemos la palabra a don Vicente Cuñado. Muchas gracias. Ante todo, mi agradecimiento a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana y a todos los que han colaborado en la organización de esta jornada informativa, pero muy especialmente a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, de la que soy miembro y con la que me unen vínculos que exceden, por supuesto, de la amistad y de cualquier voluntad de colaboración. A mí lo que me pide la Unión de Consumidores, si puedo, pues por supuesto lo tengo que cumplir. Y en este caso concreto me han pedido algo de lo que voy a darles cuenta. Pero además quiero expresar mi satisfacción por estar acompañado por Amparo Barrachina y por Justo, que aparte de su experiencia tienen la actualidad que acaba de manifestar Pablo de una reciente sentencia que la han leído ustedes en los periódicos de ámbito nacional, porque así ha estado en la primera página de los periódicos de ámbito nacional, y que se ocupa ni más ni menos que del tema de las preferentes. Por ello, yo lo que quisiera en mi charla es dar cuenta de la novedad que significa esta sentencia en relación con la cláusula suelo y propiciar, en su caso, un diálogo posterior. Para hablar de la sentencia, cuando me lo pidió Pablo, pues me indicó ya que era muy larga. Y bueno, yo le dije que sí, que estaba dispuesto a ello. Una intervención breve, porque yo últimamente procuro que mis intervenciones lo sean, por una pura cuestión de defensa personal, o sea, no quiero asumir compromisos que no pueda cumplir. Claro, después me fui al Departamento de Derecho Mercantil, pedí que me la imprimiesen, salen en el formato que me hicieron, que no es extraordinario, salen 139 páginas. Claro, uno se queda un poco perplejo ante la dimensión y dice, bueno, ¿y qué voy a poder contar yo de esa sentencia? Bueno, por lo tanto, yo he ido entresacando algunas de las cosas que creo que se pueden contar, algunos de los significados que creo que tiene la sentencia, pero además yo creo que hay que encuadrar la sentencia. Tenemos que atender al contenido de la sentencia que la prensa ha recibido con titulares porque ha declarado la nulidad de una cláusula, la llamada cláusula suelo, que bastantes clientes de entidades de crédito sienten como injusta, dicho en términos no estrictamente técnicos, pero sí sustantivamente exactos. Quiero hacer esta introducción porque creo que existe, por razones muy distintas, una actitud de desconfianza hacia las entidades de crédito y en general hacia algunos sectores del mercado financiero que sin duda para algunos nos parece justificada. Y también creo que esta sentencia del Tribunal Supremo nos da cuenta de que algo de ello hay también en el Tribunal Supremo. Por ello, para valorar la trascendencia de esta buena noticia que implica la sentencia, yo quisiera seguir más o menos el pequeño esquema siguiente. Decir qué es lo que decide la sentencia, por qué lo dice
y cuáles son las consecuencias que los fundamentos de la sentencia tienen para medir el efecto futuro de ella. Primero que nada, yo creo que hay que felicitarse por la sentencia. En ella se declara la nulidad por no incorporabilidad de las llamadas cláusulas suelo, y es consecuencia de una acción de cesación prevista en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que tiene por objeto precisamente que bien los particulares, bien las entidades que defienden los intereses de los consumidores puedan solicitar el que dejen de utilizarse determinadas cláusulas. Y como veremos luego, esto es lo que ha venido a ocurrir en este caso. Vamos a destacar algunos puntos del razonamiento de la sentencia y enmarcar la sentencia en este mundo que antes decía, creo que justificadamente implica una cierta desconfianza. Hay que recordar que esta arranca la sentencia de una demanda ante un juzgado de Sevilla, de una acción de cesación de una determinada entidad. El juzgado de Sevilla le da la razón y entiende que son nulas las cláusulas, se apela a la sentencia, la audiencia provincial revoca la sentencia, y respecto de esa revocación de la sentencia es la que se llega al Tribunal Supremo y la que es objeto de decisión en la sentencia que nos vamos a ocupar. Antes de hablar de ella, yo quisiera destacar algunas cosas. Primero, que es una sentencia, como hemos dicho antes, muy extensa, pero no es extensa en vano, es extensa porque la sentencia ha adoptado una fórmula de expresión que es, yo diría que casi extraordinaria. Yo no tengo noticias, puede que haya otras en otras salas, pero de la sala primera, que es la de lo civil, no es común que se haga una sentencia con epígrafes numerados y además que cada agrupación de epígrafes numerados tenga una conclusión. Y así ha venido a hacerlo la sentencia. Lo que ha querido hacer la sentencia pues es ser muy clara a la hora de ir contándonos las razones por las cuales se ha manifestado en un sentido concreto. Es, efectivamente, creo, con pretensiones didácticas con las que se ha formulado, y por ello resulta para los profesionales del derecho interesante enfrentarnos con este modo de hacer del Tribunal Supremo, que puede parecer demasiado doctrinal o demasiado adoctrinador, pero que, bueno, en ocasiones se agradece porque podremos estar de acuerdo o no con los razonamientos, pero como están muy extensamente contados, por lo menos no tenemos que presuponer, y por lo tanto yo creo que esta sentencia va a servir de mucho para quienes nos dedicamos al derecho, y especialmente para los que se dedican al derecho en materia de protección de consumidores, para, yo diría que no solamente conocer los razonamientos, sino ver un poco algo que creo que es esencial en la sentencia, que es el cambio de sensibilidad. Ese cambio de sensibilidad en los jueces, yo creo que ustedes habrán visto en los periódicos, que comienza a tener una efervescencia considerable. Hay acuerdos de los jueces de una determinada audiencia en que se ponen de acuerdo, y perdón por la redundancia, sobre qué tipo de interés van a considerar como abusivo. Hay acuerdos sobre determinados instrumentos a la hora de paralizar algunos tipos de ejecuciones concretas. En definitiva, se está produciendo en estos momentos un fenómeno que es muy interesante para los consumidores, y es que parece que los jueces han tomado conciencia de que una aplicación mecánica de la ley es lo peor que se puede hacer de las leyes, y creo que esta sentencia del Supremo viene a responder a esa sensibilidad, no hacer una aplicación mecánica de las leyes, sino plantearse algo más. Ojo, esto no siempre es bueno, porque, permítanme la digresión, a veces ese sentido de los jueces de querer hacer justicia es peligrosísimo, porque los jueces tienen que aplicar las leyes. Lo que es justo o no es justo lo deciden los parlamentos,
Y los parlamentos en un Estado democrático son los que dicen cuál es el equilibrio que hay que cumplir. Los jueces pueden interpretar ese equilibrio, pero no deben de inventárselo. Con ello lo que quiero es dejar sentado que mi afección por la nueva sensibilidad no me conduce a entender que vayamos a cambiar a un sistema de precedentes como puede haber en el derecho anglosajón. En España y en nuestro derecho son las leyes las que determinan el justo equilibrio que se entiende que debe regir el tráfico. Pero dicho todo ello, hay que saludar mucho esta sensibilidad porque la interpretación es un instrumento de aplicación que da para muchas posibilidades, y creo que esta sentencia pues también está vinculada no a una interpretación especialmente digamos significativa, pero sí a que se nos abran los caminos para ir interpretando, para buscar cuál es la finalidad en ocasiones de la norma, más allá de formalidades que entendemos más o menos cumplidas. Es evidente que aquí se ha tratado, y es importante saberlo, de examinar las cláusulas contenidas en 4 textos de 4 escrituras, creo que recordar que son 4, que se describen en la sentencia como es natural, y lo que ha hecho el Tribunal Supremo es examinar esas cláusulas que hay en esas escrituras. Y las ha examinado teniendo en cuenta que en ellas el elemento común es la existencia de esa cláusula suelo, y después de hacer un examen concienzudo de esa realidad que son las 4 escrituras a que se hace referencia en 4 bloques, creo que no es más, pero creo 4 bloques seguro, que no olvidemos, estamos hablando de escrituras notariales, no estamos hablando de pólizas, son escrituras notariales. El examen se ha hecho sobre el documento teóricamente más claro que puede utilizarse en la contratación, y por lo tanto el Supremo aquí se ha enfrentado hasta el máximo nivel de lo que podíamos entender como bien contado a los consumidores, y lo subrayo porque lo que dice es que no está bien contado. Por lo tanto, esto resulta especialmente trascendente. Pues bien, tras ese examen, dice en su fallo que, asumiendo la segunda instancia, desestimamos una parte de la demanda que se había impuesto por Ausbank, y dice: declaramos la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos suscritos con consumidores, descritas en los apartados 2, 3 y 4 del antecedente de hecho primero de esta sentencia. Y aquí es donde terminaría habitualmente una sentencia, pero en esta ocasión el Supremo ha introducido no fundamentos de derecho, pero sí determinaciones de derecho en el propio fallo, cosa que no es frecuente en las sentencias, porque dice que la razón por la cual se declaran nulas es: a. la creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia repercutirán en una disminución del precio del dinero. B. La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato. C. La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo. D. Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor en el caso de las utilizadas por determinada entidad. E. La ausencia de simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual. F. La inexistencia de advertencia previa, clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad. Y por ello condenan a eliminar dichas cláusulas de los contratos en los que se insertan y a cesar en su utilización. Insisto en que esta determinación de por qué no es frecuente, es extraña y sirve, pero al mismo tiempo produce cierta confusión. Y de ahí el que los demandados hayan, en este caso condenados, hayan pedido una aclaración al Tribunal Supremo respecto de qué quiere decir esas determinaciones, cuál de ellas es más determinante que otra, cuál es la razón por la que
Y, según mis noticias, no he leído todavía el auto, me han dicho que me lo facilitarán, pero todavía no está a mi alcance todavía, pero según mis noticias, el Tribunal Supremo lo que ha contestado, porque creo que ya ha contestado, es, mire, no, son todas, barajándolas como usted quiera, porque este es el resultado de un razonamiento que está en las páginas anteriores y aquí lo hemos resumido. Por lo tanto, no hay una, otra u otra, no, son todas y al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que ha venido a decirnos el Tribunal Supremo es, mi juicio lo he sintetizado con esas manifestaciones desde la letra la A a la F, pero mi juicio está en el razonamiento. Esto no son los fundamentos de derecho, esto es una síntesis de los fundamentos de derecho y una síntesis explicativa, yo diría que didáctica, de por qué he dictado la sentencia, para que quienes no la entiendan del todo puedan ver más o menos dónde están los razonamientos de la sala. Y digo de la sala porque, aunque teóricamente todas las sentencias se discuten o se debaten, en ocasiones todos los profesionales de derecho sabemos que eso ocurre en unos sitios y otros no, y en una sala sí y en otra no. En este caso, según mis noticias, ha habido auténtico debate, porque incluso la sentencia que salió no es exactamente como venía propiciada por el ponente. El ponente marcaba unas líneas y al final se han marcado otras. Ahora bien, dicho esto, y en términos de comprensión más ordinaria que la propia del técnico o del licenciado en Derecho que se lee esta sentencia, ¿qué es lo que dice esta sentencia? No dice que sean nulas las cláusulas suelo. Eso es un error. Lo que dice es que las cláusulas, en donde está la cláusula suelo, que están en las sentencias, perdón, en las escrituras que ha examinado el Tribunal Supremo, y solo en esas escrituras, son nulas porque no alcanzan el nivel de comprensión y de comprensibilidad que deben alcanzar cuando se trata de contratos con consumidores. Lo que quiere decir, y me voy a saltar el orden de la conferencia porque creo que es más importante el concepto que no el rigor técnico, ¿qué quiere decir? Pues que pasado mañana los mismos que han sido condenados ahora pueden volver a utilizar cláusulas suelo siempre que las cuenten de un modo claro, porque si se leen ustedes los supuestos de hecho verán cómo la cláusula suelo en un caso está escondida, pero en otros casos está muy clara. Lo que ocurre es que en todos los supuestos está enmascarada por un conjunto de cláusulas que determinan cómo se pagan los intereses y cómo se fijan y cómo se determinan y cómo uno es subsidiario del otro, que claro, realmente no resultan fácilmente comprensibles, yo diría que no para los consumidores, como dice el Tribunal Supremo, para casi nadie, porque, perdonen la anécdota, el otro día, no sé si alguno de ustedes lo oyó, el domingo, en un programa de radio, había un juez de lo mercantil de Barcelona que decía, miren ustedes, para que vean cómo es el tráfico bancario, les propongo que hagan ustedes el siguiente experimento. Cójanse una póliza bancaria y vayan subrayando las cláusulas que no entienden con rojo. Y luego miren ustedes el contrato, a ver si son capaces de decir que han dicho que sí a un contrato o por el contrario han firmado algo que no saben. Insisto que quien lo estaba diciendo es un juez de lo mercantil de Barcelona y estaba diciéndolo porque es que esa es una realidad que no tiene el mismo nivel de oscuridad en cualquiera. Hay entidades que lo hacen mejor y otras entidades que lo hacen peor. Y puede ser que haya entidades que lo hagan perfecto, no lo dudo, pero desgraciadamente no es frecuente encontrar, ya lo diré, pólizas transparentes. Ni los tribunales ordinarios con la nueva reforma y la posibilidad de oposición a las cláusulas abusivas en los supuestos de ejecución, lo que no van a hacer es aplicar a la letra exactamente la misma cláusula, porque tampoco eso es lo que dice el Supremo. El Supremo lo que dice es, oiga, esto es incomprensible, por lo tanto, fuera. Y ese mismo juicio se podrá reproducir respecto de otras. Pero si alguien tiene una cláusula suelo que es muy clara y que no induce a confusión, porque el Supremo, lo podemos ver en un momento concreto, dice, no, mire usted, está vendiendo como absolutamente flexible un tipo de interés que es fijo y flexible, pero que tiene un fijo como mínimo. Claro, si resulta que en un momento concreto el índice ya no vale y yo continúo cobrando el plus y además el índice, lo que estoy es incrementando mi beneficio sin ninguna razón porque haya incrementado mis servicios, sino simplemente aprovechándome del curso del mercado. En la medida, yo he medido
digamos, mi beneficio industrial de acuerdo con el plus sobre el índice, pero si el índice me favorece, gano más. Pero yo les decía que para mí una cuestión fundamental en esta sentencia es precisamente la sensibilidad. Y miren ustedes, en el parágrafo 130 de la sentencia, después de una serie de consideraciones, dice: lo expuesto es determinante de que, en la medida en que sea necesario para lograr la eficacia del derecho de la Unión, no olvidemos que esto está conectado con las directivas europeas, en los supuestos de cláusulas abusivas, los tribunales deben atemperar las clásicas rigideces del proceso, de tal forma que, en el análisis de la eventual abusividad de las cláusulas cuya declaración de nulidad fue interesada, no es preciso que nos ajustemos formalmente a la estructura de los recursos. Tampoco es preciso que el fallo se ajuste exactamente al suplicio de la demanda, siempre que las partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas sobre los argumentos determinantes de la clasificación de las cláusulas como abusivas. Bueno, esta declaración del Supremo, con la que se puede estar más o menos de acuerdo, lo que está es expresando esto que yo les decía anteriormente, un cambio de sensibilidad. Bien, posteriormente el Tribunal Supremo se reitera en una serie de manifestaciones y de conclusiones que, si a alguno le puede interesar, pues podemos más tarde hacer referencia a ellas, y no me resisto prácticamente a leer la última, una de las últimas conclusiones, la 276. Lo razonado aboca a las siguientes conclusiones. Procede condenar a las demandadas a eliminar de sus contratos las cláusulas examinadas en la forma y modo en la que se utilizan. Igualmente procede condenar a las demandadas a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo en la forma y modo en que se utilizan. ¿Hasta qué punto incluso el propio legislador está convencido? Cuando digo el legislador, es el Poder Ejecutivo, no es el legislador. He dicho el Poder Legislador y me he equivocado. ¿Hasta qué punto el Poder Ejecutivo está convencido de que algo funciona mal? En una orden de 1989 se decía que los bancos no pueden cobrar comisiones por actos no realizados o por servicios no solicitados. Y lo decía en 1989. Y los que explicábamos esa orden decíamos, bueno, esto es porque parece que tienen la idea de que el mundo bancario no tiene las prácticas del todo claras. Pues señores, en la orden que ha sustituido a aquella del 2011 continúa existiendo el mismo párrafo. Pero, señores, ¿cómo podemos decir que no se puede cobrar lo que no se ha hecho? Pues está clarísimo, eso es una obviedad. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué el Poder Ejecutivo le dice a los bancos que no pueden cobrar por lo que no han hecho? Señores, porque en el fondo existe una especie de lapsus freudiano de que es que eso está pasando. Y, en fin, no hace falta que les cuente el problema de las comisiones por cuestiones que no hemos encargado, que cuando vamos a protestar nos las quitan. Pero ¿qué es esto de ir a protestar y que nos las quiten? Si el problema no es que nos las quiten, el problema es que nos las carguen, porque todo el que no protesta, pues la sufre. Y si quieren ustedes les cuento otra historia y con esto acabo. Todos sabemos que existe esa costumbre, el banco, de cuando cambia de nuevo tipo de comisiones o condiciones, nos manda una carta para decir, oiga, y si no está de acuerdo, venga a decirlo y rompemos el contrato. Pero oiga, ¿cómo voy a romper el contrato donde tengo domiciliados todos los recibos porque usted me va a subir 3 euros más al mes? Bueno, ya veremos. Pero mire usted, ¿eso es un consentimiento? No, eso es una forma de aprovecharse de una situación, de hecho, en la que yo estoy un poco prisionero. Pues bien, esas cosas no digo que se suprimieran, pero señores, también había un sector absolutamente, digamos, desprestigiado, que era el sector de seguros. La ley de contratos de seguro, desde el 1980, creo recordar que es, no ha resuelto los problemas. Pero la idea que tenemos hoy de las compañías de seguros no es la que teníamos hace 30 años. ¿Por qué? Pues porque las compañías de seguros han ido, digamos, acomodándose. Pues yo confío que esta sentencia y otras que van a venir en esa línea, estoy convencido, no nos van a resolver el problema, pero a lo mejor nos sirven para ayudar a empujar en esa línea de pedir, señores, hagamos una norma que sea adecuada. Si no hay que apretarle nada, los bancos y las entidades de crédito podrán hacer el negocio siempre que quieran y como quieran, pero que estén claras las cosas y que estén los límites fijados de un modo que sea aceptable. Y, ojo,
tenemos derecho a presionar sobre eso, porque como decía antes, la justicia no la marcan ni los jueces ni los gobiernos, la marca el Parlamento, y nosotros tenemos derecho a pedir que nuestro Parlamento determine un nivel de equilibrio entre contratantes en el mundo bancario que sea el que nos guste. Otra cosa será que técnicamente nos digan, hombre, es que eso habría que corregirlo, corrijámoslo, pero no tenemos por qué estar sometido simplemente a las exigencias de la técnica. Muchas gracias. Agradecer a la intervención de don Vicente Puñado, y ahora pasamos a doña Amparo Parrachina Gospia, cuando quieras. Antes de empezar, yo quiero hacer una breve, una referencia, una consideración mía, y es que la vida es muy dinámica, va cambiando. Nos hemos encontrado con que durante muchos años no han existido tantas ejecuciones hipotecarias como en la actualidad, y que en estos últimos 3 o 4 años con la crisis se han invadido y colapsado los juzgados con ejecuciones hipotecarias. Por el tema que todos conocemos, existía un valor muy elevado, el piso, la casa, el inmueble, la nave vale la mitad, la gente se queda en el paro, no puede pagar, y te encuentras con que bien sale a subasta, no hay manera de negociar, el procedimiento judicial hipotecario es un procedimiento rígido, en mi opinión también es abusivo e inflexible. Y esta sensibilización a la que alude don Vicente Puñal es la que ha existido en los juzgados. La vida es dinámica, y hasta que no ocurre un hecho o un acontecimiento de una forma a lo mejor notablemente exagerada, los jueces no reaccionan. Aquí han reaccionado primero los juzgados y con posterioridad actúa el legislador, y considero que siempre actúa un poco tarde y se queda un poco corto. Pero esto es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando hace 4 años se dictó el primer auto de Navarra, en el que estimó el juez, que luego fue revocado en la audiencia provincial, que daba la dación en pago. Este señor, esto valía tanto, se lo han adjudicado por 70, con esto ya está liquidado, ahora vale menos, y no permitió que continuara la ejecución hipotecaria contra el resto de sus bienes, como en muchos países de Europa está legislado. Aquí se alzaron los notarios y los registradores diciendo esto no es legal, porque si no cambiamos la ley hipotecaria, el Código Civil, eso no se puede aplicar, que es lo que decía el ponente anterior, que los jueces están para aplicar las leyes, pero no pueden inventarla ni aplicar otra distinta. Ante esto, ya se plantearon el empezar a tener en consideración la dación en pago. No se ha regulado como ley, pero sí que ha salido la ley de marzo de deudores morosos que va a hablar Justo Pascual, se ha vuelto a reformar, han salido ciertos criterios para considerar que ciertas personas puedan poder realizar una quita, podrían poder realizar un plazo más largo en el lanzamiento. ¿Pero por qué? Porque porque la vida se ha anticipado, las ejecuciones hipotecarias se ha comprobado que han sido por tasaciones excesivas o por situaciones de paro, y se ha comprobado que es un procedimiento rígido. Como consecuencia de esto, las leyes van cambiando poco a poco, y son los jueces los que se van un poco dando cuenta de esta realidad, porque es la que llega a sus juzgados. En primer lugar, y cronológicamente, ¿por qué ha salido esta ley, la ley 1/2013 de 14 de mayo, que entra en vigor el 15 de mayo? Porque un juez de lo mercantil número 3 de Barcelona le llegó una ejecución hipotecaria que defendía a un abogado de unos extranjeros, y lo suspendió considerando que era contrario a la normativa europea. Existen directivas europeas que se tienen que transponer en España, y esta no está todavía, que es la directiva 93/13 del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Los consumidores desde hace muchos años han sido objeto de mucha defensa por parte de las leyes y de los tribunales. ¿Se oye mal? No, es por la aprobación. Por parte de las leyes y de los tribunales. Eso ha sido ahora, y de hecho, en la ley de las condiciones generales de la contratación y en la ley de los consumidores y usuarios, tanto la anterior como la de 2007, ya se dice que las leyes de consumidores serán de aplicación preferente a cualquier otra ley. Eso no tenemos que aprovechar, porque la mayoría somos consumidores,
y es lo que se está teniendo en cuenta en todo tipo de procesos judiciales frente a la abusiva normativa bancaria. Que yo digo abusiva, no sé si que lo es, pero refiriéndome a que es tan rígida y es un contrato de adhesión que no permitía, como decía el ponente, el hacer de cierta manera firmas cualquier cosa, firme aquí, firme allá, pero eso ya está establecido. No permite que el consumidor, el usuario, lo discuta, como cuando a lo mejor haces un contrato de arrendamiento, discutes el plazo, discutes el precio aquí, o firmas o no firmas, pero esto es lo que hay. Vas a la notaría, firmas la hipoteca, son 80 páginas, es lo que afirma, pero no ha permitido que eso se pueda, con cierto equilibrio, negociarse entre las partes en una forma de igualdad. Y esta es una de las razones por la que las cláusulas abusivas son las que no se pueden negociar individualmente de una manera libre, pero eso hablará con posterioridad Justo Pascual, de las cláusulas abusivas en general. Volvamos a la sentencia de Luxemburgo. El ínterin es el siguiente. El 14 de marzo dicta esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y en esta sentencia se dice que el procedimiento hipotecario español no sigue la directiva, que es un procedimiento que no permite que el ejecutado pueda oponer más que, bueno, oposición, es pago, compensación y un par de cosas más de defectos formales e impide hacer cualquier otra alegación, por lo cual, una vez que una persona se encuentra en un proceso hipotecario, irreversiblemente se encontraba en un proceso hipotecario, irreversiblemente tenía que terminar prácticamente o pagas o vas a la subasta sin poder alegar nada más. Tenías la opción de ir a procedimiento declarativo, pero como no existía la opción de medidas cautelares ni de hacer ni de suspender el ejecutivo hipotecario mientras hacías el declarativo, cuando alguien se había adjudicado en la subasta el bien, eso ya era irreversible. Cuando terminabas el procedimiento declarativo, en el que podían decir que existía una cláusula abusiva, que el procedimiento era nulo, que el contrato era nulo, eso era bueno, podías ganarlo, pero únicamente tenía una eficacia pecuniaria, indemnizatoria, pero el bien ya se había quedado en tercero y esto era ineludible. Eso lo sanciona esta sentencia del 14 de marzo. También sancionaba la liquidación, o sea, como contraria a la directiva, la liquidación unilateral de la deuda. Yo he sido abogado de banco muchos años y siempre me quedaba sorprendida de que fuera el banco el que liquida. Y te dice tanto por principal, tanto por interés y tanto por interés de demora. Y eso te lo sella el notario y con eso la hipoteca te pasa al ejecutivo. Y la ley así lo dice, certificado por el antiguo corredor de comercio. Menciona que esto es contrario a la directiva que en España no se ha traspuesto. Esta sentencia de Luxemburgo también hablaba que el vencimiento anticipado, cuando igual está pagado el 90% de la hipoteca por un solo impago, es grave, desproporcionado y contrario a la directiva y al derecho de los consumidores. Y bueno, estos han sido los 4 aspectos que esta sentencia de Luxemburgo dictaba el 14 de marzo señaló. En el ínterin se ha dictado la sentencia del 9 de mayo del Pleno del Tribunal Supremo sobre la cláusula suelo, que yo, después de todo lo que hemos escuchado sobre la misma, es importante en cuanto a que el Pleno del Supremo ha tenido en cuenta que una cláusula es abusiva, no tiene efectos para todos, se ha concretado a esas cláusulas en concreto de esas escrituras de hipoteca, pero sí que abre ciertas expectativas para que la gente se lea sus hipotecas o en su propio procedimiento pueda alegar lo que estime oportuno, porque ahora con la reforma se ha permitido. Justo a los 2 meses de la sentencia de Luxemburgo se dicta en España y entra en vigor la Ley 1 de 2013 de 14 de mayo, que entra en vigor el 15 de mayo. ¿Qué modifica? Pues esencialmente, bueno, modifica las sociedades de tasación, modifica el reglamento hipotecario, modifica parte de la ley de enjuiciamiento civil y además hace unas modificaciones muy importantes, de las que hablará Justo Pascual, sobre los derechos de los deudores con problemas hipotecarios y las buenas prácticas bancarias, con lo que se conceden nuevos plazos, algunas quitas, ahora hablará él del tema, pero fundamentalmente lo más importante de la reforma que ha hecho de la ley de enjuiciamiento civil en cuanto a la reforma del procedimiento hipotecario se refiere es la introducción de una nueva causa de oposición. Son 2 artículos porque se lo permite tanto en la ejecución de títulos extrajudiciales como en las judiciales. Y basta que el ejecutado, que es, bueno, para nosotros ahora es el consumidor, pero que bueno, tiene una deuda y le ejecuta la hipoteca.
puede oponerse por la existencia de cláusulas abusivas. Puede oponerse y suspender el procedimiento. Tienen el plazo de 5 días, el juez convoca una comparecencia y luego decidirá sobre si es abusiva o no, pero aparte existe la medida cautelar de pedir una anotación para que eso paralice. Luego paraliza el procedimiento y se dilucidará si existe una cláusula abusiva en sus hipotecas. Cláusulas abusivas son muchas, o sea, hay unos requisitos genéricos, como comenté ahora posteriormente, de desequilibrio, que son absolutos, de falta de transparencia, de desproporcionalidad, bueno, pueden ser muchas. Hasta el momento ha salido el interés de demora, que es muy elevado y lo limita también las costas al 5% de la cantidad, que también es importante porque podías pagar muchísimo más por las costas que a lo mejor por la deuda que tienes que no puedes enervar. El vencimiento anticipado te lo limita por lo menos a una obligación de incumplir 3 meses o 3 impagos, el impago de un importe correspondiente a 3 mensualidades. Y, sobre todo, el más importante, el de poder oponer la existencia de cláusula abusiva. Las consecuencias de esto, el pronunciamiento final y el artículo que modifica cuando tiene que dictar la resolución judicial el juez, es que puede o admitirlo por unos defectos de forma o de fondo o estimar que la cláusula abusiva es nula. En consecuencia, depende de que dicha nulidad o esa causa de la nulidad de dicha cláusula, si afecta a la esencia del contrato, se sobreseerá el procedimiento de ejecución hipotecaria. Es decir, se archivará o se ganará. Es una estimación a una oposición. Si no afecta a la esencia del contenido del contrato que se ejecuta, se limitará a tenerlo por no puesta, es decir, pues no es este el interés, o el interés se quita, o esta cláusula se quita, y continuará la ejecución sin esa cláusula. Pero es una reforma, bueno, bastante importante, a lo mejor quizá haya sido leve, quizá la dación en pago, como podían haber cogido modelos de Europa en función del valor del bien, del valor actual, de las cantidades que ya se han pagado, porque no es lo mismo impagar los 3 primeros meses que cuando ya solo debes un 5% de la deuda, dejarla impagada. Yo considero que se tenía que haber regulado más a fondo ciertos aspectos, pero que ya es un adelanto que se ha llevado a cabo gracias al Juzgado de Loterías del Mercantil, a los juzgados europeos. En España esta directiva se tiene que transponer y de momento tenemos una ley que ya es de aplicación, que se aplica a todos los procedimientos que estén en marcha y bueno, en el que se puede alegar las cláusulas abusivas, que es un concepto muy amplio, porque si han aparecido estas 4, como es la cláusula suelo, pueden aparecer muchas otras, como ha comentado y comentará, pues la resolución unilateral, el cambio unilateral de comisiones, son cláusulas abusivas que irán surgiendo porque no son numerus clausus, son numerus apertus, y tanto lo dice la directiva como la ley. Y de esto nos hablará a continuación Justo Pascual. Vale, muchas gracias. Primero, dar la enhorabuena a mis anteriores ponentes por su brillante intervención. No obstante, como ya llevamos una hora de conferencia, voy a resumir un poco lo que es mi parte, porque veo alguna cara también, como somos muchos compañeros abogados, pero hay otros que no lo son, pues igual voy a intentar asentar, si ustedes me lo permiten, los temas que yo creo que son muchos de los que tienen ustedes, como son temas arduos, destacar algún resumen de lo que son ideas fuerza, ideas que ustedes pueden ser su problema particular, darles ejemplos y asentar lo que han dicho mis compañeros en las intervenciones anteriores. Y lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. Bueno, siguiendo la línea de lo que han comentado mis compañeros, decirles que sí que es verdad que la normativa relacionada con el tema bancario es un poco lenta, un poco o mucho, que a veces existe la desesperanza de que no podemos hacer nada frente a ciertas cláusulas abusivas o ciertas condicionantes que se ponen en los contratos bancarios, pero sí que están surgiendo ciertas cosas, muchas sentencias al respecto que nos hacen tener una esperanza fundada. En ese sentido, en la conferencia de hoy hemos hablado de lo que son las cláusulas suelo, que veo compañeros que tienen inquietudes en ese aspecto, y también hemos hablado, Amparo Barrachina ha hablado de lo que son las cláusulas abusivas que se pueden alegar en cierto tipo de contratos. Este es un índice de lo que les voy a hablar brevemente, no se asusten porque solamente es el índice de las ideas que vamos a ir asentando.
Hemos hablado de cláusulas abusivas. Vamos a decirles un poco lo que son esos conceptos generales que ha comentado don Vicente de lo que puede significar una cláusula abusiva, algunos ejemplos de las mismas, en esa línea de ejemplos, cuándo sería una cláusula abusiva, la normativa aplicable, que ya la ha comentado doña Amparo, y al respecto de la ley de mayo del 2013 que modifica la ley de marzo de 2012 respecto a lo que son buenas prácticas bancarias, que ustedes habrán oído en la prensa, que nació con una expectativa, una gran expectativa de que iban a ser la solución de mucha gente que estaba con su hipoteca solicitando la dación en pago. Se abrió una gran expectativa, pero no aplicaba a tan gran número de personas. Esta reforma de marzo de mayo de 2013 amplía ese abanico. No es todo lo que se esperaba, pero bueno, hay unas ciertas ventajas al respecto y se puede llegar a la dación en pago, y hay otras mejoras previas a la dación en pago, como es la reestructuración financiera y la quita que van previamente a la dación en pago. Bueno, como les digo, voy a ir asentando estas ideas y si luego a continuación tienen algunas preguntas, pues a su disposición. Las novedades del procedimiento de ejecución hipotecaria, en la medida en que hasta ahora podíamos oponernos a una ejecución hipotecaria en el plazo de 10 días, y es importante que ustedes asienten esta idea. Ahora tenemos la oportunidad de oponernos a una ejecución hipotecaria no en 10 días, sino después la disposición adicional cuarta, en un plazo que va hasta el 16 de junio, de lo que luego ya posteriormente se irá con ese mismo plazo, pero háganse permíteme que les dé un breve ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, una póliza, una deuda por ejemplo de 10.000 euros y le estuvieran cobrando 8.000 y hubieran ya ejercitado acción contra ustedes, podrían ustedes oponerse, alegar cualquiera de las cláusulas abusivas, ganar tiempo, porque podían quitar esos 8.000 que le han cobrado de más cuando tenían que cobrarle 1.200. Si ustedes quitan, ya no son morosos, y pueden reestructurarse financieramente, que es uno de los objetivos de esta ley de marzo de 2013 y lo que ahonda en el preámbulo de las leyes que se están aplicando, que aunque sean escasas, son las que estamos viviendo. Bueno, lo que quiero decir es que no solamente hablamos de las hipotecas, hablamos también de las pólizas o de otro tipo de títulos. Y respecto a las cláusulas suelo, aunque don Vicente ha dicho que no, en la sentencia del Supremo no es retroactiva, hay una sentencia posterior a la misma, aunque es de primera instancia de Orense, que viendo esas, como ha comentado don Vicente, viendo los condicionantes particulares de la misma, sí que ha admitido la retroactividad, con lo cual en vía jurídica sí que tendríamos paso a esa posible solución. Y les adelanto, camino, aunque luego a través de la Unión de Consumidores se están llevando a cabo, en mi opinión, una acción muy positiva, en el sentido de que enviándoles la escritura de su hipoteca, ellos ven qué cláusulas abusivas hay en la misma, plantean un escrito al banco y estamos teniendo resultados satisfactorios al respecto. Indudablemente el banco no va a ir a ustedes y se lo va a decir, pero bueno, con simplemente el socio de la UCE que le pasa la escritura, pues ya se puede, por lo menos, si no es retroactivo, a partir de ahora quitar esas cláusulas, ¿no? Por lo menos es darles un poco de luz dentro de esa esperanza que hemos tenido nosotros, todos, creo yo, en lo que es la regulación bancaria. Bueno, respecto a la que es cláusula abusiva, como es un número, bueno, pues es abierto, no es cerrado, aquí vemos no me sale la palabra en latín, por eso, bueno, en el artículo 82 de la Ley General de Consumidores nos indica que una cláusula puede ser considerada no abusiva cuando no está negociada individualmente o cuando no está consentida expresamente o cuando es contraria a la buena fe. Esta normativa ya la tenemos de hace tiempo y, bueno, pero es ahora cuando se está empezando a aplicar y es ahora cuando en la ley de enjuiciamiento civil la tenemos como causa de oposición y podemos. Bueno, ahora una breve mención a algunos ejemplos respecto a lo que son cláusulas suelo, que muchos de ustedes sin duda habrán vivido, en cuanto a que bueno, induce error lo que ustedes creen que tienen cuando realmente no se benefician de esa fluctuación, cuando bajan los tipos de interés, alegándoles que les protegen, y lo que existe es una falta de transparencia y un desequilibrio. Lo contrario de la cláusula techo es el vuelo y del suelo es el techo y bueno, sería el mismo argumento, la desproporción y la falta de transparencia. Como hemos dicho, esas cláusulas abusivas es un numerus apertus y esas cláusulas abusivas, bueno, ahora tenemos alguna mención de ellas, un tipo de ejemplo que, bueno, para ilustrarles, ¿no?, de lo que serían su
su hipoteca en alguno de los casos, ¿no? Usted, por ejemplo, podría, en conclusiones, podría usted recibir un tipo de interés del 2,5 y al tener una cláusula suelo del 4, pues no se benefician. A lo largo de años, un 1,5 sobre una hipoteca de 300.000 euros, pues le suele exponer en 10 años una cantidad bastante considerable, que podemos hablar de 20.000 euros, o puede ser importante para usted en la medida de su hipoteca. Hasta ahora, de contrario, se alegaban que estaba permitido en el Código de Comercio y intentábamos ahí en una discusión, como decía don Vicente, freudiana, que no llegaba a ningún sitio. Pero ahora expresamente está dicho que el eratocismo está prohibido. Hay muchísimas cláusulas en los bancos que tendrán que reformar, que tendrán que este verano reinventarse, porque ustedes podrán plantearlas como motivo de oposición ante una ejecución hipotecaria o ante una ejecución de cualquier otro tipo, como las que hemos dicho anteriormente. Pues bien, yo creo que como ponentes habéis estado magníficos, se ha esclarecido toda la problemática reciente que hay sobre el mercado financiero y bancario, y deciros que el 4 de julio la Unión de Consumidores va a organizar, con la colaboración de Avanzac, una ponencia que llevará por título La defensa jurídica del consumidor ante la nueva regulación legal hipotecaria, y la dará a cargo del magistrado don Gonzalo Caruana Font de Mora, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. Y nada más.